buenos días para todos y todas a la cuarta ponencia del día de hoy, 17 de junio del año presente. En nombre de la Universidad de la Amazonia, el Programa de Educación Física, Deporte y Recreación y el Semillero Sinergia, le damos la bienvenida a este espacio académico y encuentro de saberes. Muy buenos días, profesor Milton. Buen días, Mario. Bien, profe. Alegría verlo. Espera un momentico. Es que tengo que copiar la información al nuevo computador. Listo. Bueno, mientras que el profe Mikovi, hemos tenido problemas en la parte de la conectividad, que me tocó cambiar de computador, pero pues eso pasa en este nuevo reto que tenemos con la virtualidad. Cosas que podemos controlar y otras cosas que son externas. Bueno, para los que no los conocen y para que los conocen al profe Milton Viloria Correa, pues más conocido en el mundo del deporte como Mikovi, docente investigador de bastante trayectoria a nivel nacional y ponente también internacional. Él fue docente por mucho tiempo de la Escuela Nacional del Deporte, durante 15 años en el área de evaluación, teoría y metodología de entrenamiento deportivo y evaluación del rendimiento, parte de metrología, estadística aplicada al deporte y levantamiento de pesas en la Escuela Nacional. ¿Sí? Además, pues ha incursionado fue entrenador de Marisabel Urrutia en el levantamiento de pesas. También fue gestor deportivo en el IR de Bogotá. Como metodólogo también estuvo en Intervalle y en el Inder Bolívar, ¿no? Interbol para Juegos Nacionales. Y pues hoy nos acompaña, nos va a exponer con respecto a la metodología ágil de Mikovi, de la cual hago parte del grupo de entrenamiento. Él tiene un grupo a nivel nacional, donde tiene pues un grupo de estudio, en el cual pues estamos desarrollando la aplicabilidad de todo lo que nos va a hablar el profe el día de hoy. No sé si, profe, ya estoy listo, Mario. Listo, profe. Entonces, sin más preámbulo, el profe Mikovi también es fundador de su empresa Sport Technology, en la cual pues él nos va a hablar un poquito ahora y nos va a hablar de todo su recorrido y todo su andar en todo lo que nos concierne a la metodología ágil de Mikovi. Listo, profe. Bueno, muchas gracias, Mario y a Kinesis por permitirme compartir lo que es la metodología ágil de Mikovi. Voy a por acá, cómo se comparte. Aquí dice compartir. Sí, señor, por ahí. Entonces, compartir pantalla. ¿Ya están viendo? Sí, está cargando, profe. Listo, ahí sale con la portada. Listo, profe. Sí, señor. Bueno. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces quiero hablarle breve reseña de lo que es la metodología ágil de Mikovi. Ustedes están viendo a la izquierda una foto donde yo estoy posando
Mario, Mario, escucho que se repite por allá la voz mía. Ahora sí. Una foto que me la tomé a finales de los años 80 y saco esta foto a reducir porque el año pasado las personas me preguntaban qué tenía que ver mi COVID con el COVID. Y yo les decía que el COVID es un monstruo, un demonio que ha venido a empobrecer a muchos millonarios y a matar a mucha gente del mundo. Pero hay un hijo de Dios que se llama mi COVID, que el COVID lo puso a difundir toda esta metodología por toda la pandemia y que no podíamos salir de las casas. Y yo aproveché durante 9 meses tener un grupo de entrenadores a nivel nacional que tienen experiencia a nivel mundial y olímpica. Ya pusimos con ellos en práctica la metodología ágil de mi COVID. Ya Mario hizo una breve presentación mía. Estudié licenciatura en Cultura Física en La Habana, Cuba, y como docente en la Escuela Nacional del Deporte, que estuve enseñando teoría y metodología del entrenamiento deportivo, estuve un poco insatisfecho con todos los modelos que yo enseñaba de planificación, control y evaluación del entrenamiento deportivo, hasta que logré hacer algo totalmente diferente. Puedo decir que es inverso a todos los modelos de planificación existentes en la actualidad. Por eso empiezo hablando que la metodología ágil de mi COVID, que la podemos resumir con MAN, que es metodología ágil de mi COVID, la abreviatura, y está hecha para el proceso de preparación del deportista, que también lo abreviamos con las 3 letras PPD. Entonces, en primer lugar, quiero hablar de lo que es un proceso desde la industria, que es la que me ha servido a entender mucho más el verdadero proceso que se da, porque todas las industrias del mundo tienen unos procesos en lo que elaboran, y algo que me impacta de la industria, que sus procesos en la gran mayoría ya se hacen en tiempo real, porque todo está sistematizado, y ese es el objetivo que yo busco con esta metodología, que todo esté sistematizado y nos permita controlar y evaluar cualquier parte del proceso que se está dando. Y si nosotros sabemos que en los procesos que tienen las industrias, todas han buscado una certificación del sistema de gestión de calidad. Yo acá he buscado lo mismo, que el sistema deportivo tenga una certificación de calidad en todo el proceso. Y para ello hablo que, o yo no, cuando se habla de un proceso, tiene una entrada y también tiene una salida. En la industria hablan de una materia prima, pero a mí no me gusta hablar de materia prima cuando estamos refiriéndonos a las personas. Yo hablo del elemento primario, que son niñas y niños que empiezan la práctica de una disciplina deportiva, y desde allí se empieza a hacer el monitoreo de control y evaluación antes que lleguen estos niños a la práctica del deporte. Y dentro de un proceso se habla de los equipos o el equipamiento, como son las instalaciones, la implementación, uniformes, equipos tecnológicos, y yo quiero dedicarme mucho más a la parte de los equipos tecnológicos que se requieren. En el proceso también la información, como la receta de cómo se procesa la información
en cuanto a lo que se planifica, como también la información que se recoge en los ejecutados. Hay una atención al medio ambiente similar a lo que hace la industria, que esto no voy a hablar mucho de ello porque no es lo que me dedico. Me voy a dedicar mucho más en la información y al procedimiento. Todos los procedimientos que se hacen en lo que es la planificación, control y evaluación, lo está totalmente sistematizado en estos momentos desde el CEL. Pero busco en muy poco tiempo ya tener la plataforma que nos permita tener en tiempo real toda la información que se maneja en cualquier disciplina deportiva con los deportistas. Y hablamos del talento humano, que son todos estos profesionales que intervienen, como es el entrenador y todo el personal de las ciencias del deporte o ciencias aplicadas, como les quieran decir, y la parte administrativa. Y la salida del proceso, la propuesta es que se den medallistas a nivel mundial y olímpico. Todo proceso hablan de eficiencia, y cuando se habla de la eficiencia se está hablando de la optimización de todos estos recursos que se pueden utilizar en el proceso, y se habla de la eficacia cuando hablamos de el cumplimiento de los objetivos. Y como le había dicho, el cumplimiento de los objetivos son medallistas mundiales y olímpicos. Y la salida de ese proceso cumple como son los objetivos, y los objetivos se convierten en metas y las metas en indicadores. En un principio yo duré varios años sin saber o tener claro cuáles eran los indicadores en las diferentes disciplinas deportivas. Hoy la metodología ágil de Micovi tiene plena claridad de los indicadores. Sin los indicadores no se puede hacer control y evaluación. Sobre todo esta metodología, el proceso de preparación del deportista tiene una particularidad que voy a hablar a continuación. La tecnología innovadora. Mi propuesta es que esta tecnología innovadora sea disruptiva. Para los que no saben qué significa la palabra disruptiva, yo les pregunto, ¿qué pasó con el BlackBerry? ¿Qué pasó con el Betamax? Y así sucesivamente podemos hablar de muchas tecnologías que en su tiempo fue lo que estuvo en la vanguardia, pero llegó otras y las hizo desaparecer. La empresa Micovi Sport Technology se propone que haya una irrupción en los diferentes modelos de planificación, porque esta metodología parte es desde cada ejercicio que se hace en el macrociclo. Para explicarme mejor, esta metodología no empieza la planificación desde un macro, como ocurre en la gran mayoría de los modelos de planificación, otras que parten desde mesociclos, otras parten desde microciclos. Esta metodología, todo lo que se planifica, controla y evalúa parte es desde cada ejercicio. El entrenador puede tener el número que desee de ejercicio. Cada uno de esos ejercicios se empieza a planificar basado en unos indicadores que nos permiten tener el control y la evaluación. Tanto cuando hablo de control, me estoy refiriendo a los componentes del estímulo, especialmente el volumen y la intensidad. Y cuando hablo de evaluación, me voy a referir al desempeño de esos ejercicios. Y los ejercicios que contempla esta metodología son de fuerza, de carrera, de precisión, técnicos o tácticos. Pero quiero darles un poquito más de antecedentes porque esta metodología parte desde los ejercicios
y no desde un macro. Los padres de la teoría del entrenamiento deportivo fueron la antigua Unión Soviética. Ellos en la década de los 50 empiezan a hacer sus mayores aportes de una forma científica, todo lo que era este proceso de planificación, control y evaluación del entrenamiento deportivo, porque ellos quisieron mostrar que su sistema político era el mejor y tomaron como bandera al deporte. Pero también en la década de los 60, una década posterior, los Estados Unidos quiso demostrar que su sistema era el mejor y lo que hicieron fue le pusieron todo el presupuesto a la NASA para el viaje a la Luna. Y lo más impresionante que en la década de los 60 ya existían computadores, pero los astronautas no aceptaban el cálculo que hacían esos computadores y todo se hacía a mano. En el 2019, que se cumplieron los 50 años del viaje a la Luna, sacaron unos documentales de personas que hacían esos cálculos manuales. Y entre ellos habían unas negritas que hacían esos cálculos. Lo que nos impacta es que la máxima agencia de investigación del mundo de ese entonces hacía cálculos para el viaje a la Luna manual. Y resulta que una década anterior el deporte construye todas sus teorías. Por lo tanto, también los cálculos se tenían que hacer manuales y no se podía ir a la minucia. La minucia son los ejercicios. Yo hago esta comparación. Cuando nosotros estamos hablando del estudio de los seres vivos, hablamos de la célula. Cuando estamos estudiando los elementos de la naturaleza, hablamos del átomo. Cuando estamos hablando de la información que se maneja a nivel virtual, como lo estamos haciendo ahora, se habla del bit. Pero cuando estamos hablando del deporte, ¿por qué tenemos que empezar hablando del macro y no del ejercicio? Si el ejercicio viene siendo la unidad fundamental. Y yo lo que he podido entender era porque en esta época no había tecnología para irse a la minucia. Pero digo, en estos momentos nosotros estamos en la era de la nanotecnología. ¿Qué es la nano? La nano es una unidad de medida mucho más pequeña que la micra. Por eso es que nosotros hablábamos del microscopio, pero la micra es, la nano es mucho más pequeña que la micra. Y eso es lo que yo quiero resaltar. Nosotros podemos ahora operar la cantidad de ejercicios que tenga un entrenador y desde allí podemos planificar todo este proceso. Si tenemos la planificación de los ejercicios, tenemos la planificación de las sesiones. Si tenemos las sesiones, tenemos los días. Si tenemos los días, tenemos los microciclos. De los microciclos podemos tener cualquier etapa. Esta metodología no utiliza los mesociclos, pero le da la posibilidad al entrenador que si los quiere utilizar, los utilice. Por eso es que digo aquí cualquier otra división. Y yo utilizo las etapas. Y de allí los macrociclos, los planes anuales. Los planes anuales son los niveles o categorías y así llegar hasta el plan perspectivo. Eso es lo que hace esta metodología que busca la disrupción de los modelos de planificación. La metodología ágil de Micovi ha realizado en el proceso de preparación del deportista el diseño inverso en las instituciones deportivas. En Estados Unidos, las instituciones educativas fueron los que incorporaron el diseño inverso, debido a que los profesores en un principio lo primero que decían era qué temas o qué actividad iban a desarrollar
después el objetivo y por último la evaluación. El diseño inverso hace otro planteamiento. Lo primero que se debe tener claro es el objetivo, identificar el resultado deseado. En pocas palabras, el entrenador de cualquier disciplina deportiva lo primero que tiene que decir cuál es el objetivo que yo quiero alcanzar en con esta actividad que voy a hacer, que todavía no digo qué actividad, sino digo cuál es mi objetivo, qué quiero alcanzar con mi deportista, y cuando tiene claro cuál es el objetivo, lo segundo es con qué instrumento puede evaluar ese objetivo. Si no tiene el instrumento de evaluación, no puede saber si se cumple o no se cumple ese objetivo. Y en tercer lugar es cuando dice qué actividad va a hacer, qué nombre de ejercicio o qué ejercicio va a realizar. Eso se llama diseño inverso. Este diseño inverso le da mucha más claridad al entrenador para planificar sus actividades. Inspirado en una frase expresada por Stephen Covey que dice: empezar con el fin en mente significa comenzar con un claro entendimiento de su destino. Significa saber hacia dónde vas y así comprender mejor dónde estás ahora. Y de esa forma seguir los pasos que siempre te lleven en la dirección correcta. Y eso nos lo puede ayudar este diseño inverso. Primero, objetivos, evaluación, instrumento de evaluación y por último, la actividad que quiero realizar. La metodología ágil de Mikovi ha implementado las competencias. Y quiero aclarar, no estoy hablando de la competición, no estoy hablando de la confrontación deportiva, estoy hablando de las competencias pedagógicas en las tareas o ejercicios específicos de fuerza, carrera, técnico, táctico y precisión. Cuando se habla de competencia a nivel pedagógico, se está hablando de los elementos cognitivos, actitudinales y procedimentales. Esto es lo que hace competente a un estudiante, pero también esto es lo que tiene que hacer competente a un deportista. Muchos o algunos entrenadores se dedican solamente al procedimiento, la parte procedimental o el saber hacer. Cuando hablamos de competencia, los entrenadores tienen que trabajar en las tres esferas y todo eso tiene que ser evaluado. ¿Cómo va el crecimiento de lo cognitivo, actitudinal y procedimental de los deportistas? Eso nos inspira de lo que hace el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional en todas las instituciones educativas que existen empieza desde la educación básica, inicial, la educación inicial, que le llaman también preescolar, hasta los posgrados y doctorados, tienen unos ejes que se llaman competencias, y las competencias son básicas, competencias ciudadanas, competencias laborales generales, competencias laborales específicas y profesionales. Cuando yo vi este cuadro, lo estoy asimilando al proceso de preparación del deportista y me hago la pregunta: ¿será que un profesor de alguna institución educativa por ejemplo, en matemática, enseñaría a sus alumnos lo que él cree que se debe enseñar en X nivel? ¿O será que ellos tienen que obedecer a lo que está en un programa? Entonces también me hago la pregunta: ¿qué programa tienen las instituciones deportivas para que sigan
sus entrenadores por cada uno de los niveles de los deportistas, o cada entrenador va dando contenidos de lo que se le va ocurriendo en ese proceso? Las instituciones educativas tienen unos estándares de aprendizaje exigidos por la máxima organización, como es el Ministerio de Educación. ¿Qué estándar existen en las diferentes disciplinas deportivas? ¿Qué desempeño se le está pidiendo a los deportistas por los diferentes niveles que ellos van pasando? Por eso la metodología ágil de Micobi se ha inspirado tanto en el diseño inverso como las competencias para el proceso de preparación del deportista. La metodología ágil de Micobi ha incorporado la rúbrica que convierte la intensidad cualitativa en cuantitativa, sobre todo en los aspectos técnicos y tácticos. Quiero darle unos pequeños antecedentes con relación a la rúbrica. Como les había dicho, como duré 15 años de docente en la Escuela Nacional del Deporte, una de mis mayores inquietudes era cómo planificar la táctica y la técnica, pero basado en la intensidad en los ejercicios de los juegos deportivos y los deportes de combate. Y no tenía la menor idea cómo hacerlo. Lo sabía hacer para el levantamiento de pesas, lo sabíamos hacer para las carreras, llámese de ciclismo, natación, atletismo, etcétera, pero no teníamos la menor idea cómo hacerlo para las acciones técnicas de la gimnasia, como les voy a explicar ahora aquí, o las acciones tácticas en fútbol, o las acciones tácticas en los deportes de combate, y no encontraba respuesta por nada. En el año 96 hay un profesor que estaba preparando unos colombianos para ir a los Juegos Olímpicos de Atlanta, y yo les pregunté cómo planificaba la intensidad y me dijo que no sabía, pero que sin embargo él estaba investigando cómo hacerlo, y puso en esa tarea a todos los especialistas que trabajaban con él. Y yo no vi más a ese profesor. Hablo año 96. Él se regresa para Cuba, Cuba se va para España, se nacionaliza español, pero entra a España en crisis económica y lo contratan en el 2010 en Bogotá, y ya yo estaba trabajando en Bogotá y me encuentro con él y le pregunto sobre lo de la intensidad y me dijo que ya había resuelto ese problema. Yo me alegré porque para mí todavía seguía siendo una duda. Él me regaló un cuaderno donde tenía un concepto de intensidad y me pareció fantástico, y ese concepto me hizo ver ya no desde el atletismo ni de las pesas lo que era la intensidad, sino algo global para cualquier disciplina deportiva. Y después, en el año 2013, 2014, estando ya como metodólogo en el departamento de Bolívar, yo le pregunto al entrenador de voleibol de acá de Bolívar cómo planificaba la intensidad para voleibol, y me dijo que tampoco sabía. Y yo le dije que yo tenía la idea, que si le gustaría trabajar conmigo, y me dijo que sí. Y yo le empiezo a enseñar cómo hacerlo, porque me surgieron unas dudas que yo me inspiré mucho en la industria, y sobre todo la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, todo se tiene que medir. Lo que no se mide para ellos no existe. Entonces, me sorprendía cómo la industria farmacéutica habla que los ácidos tienen olor y tienen sabor. El ácido clorhídrico, el cianuro. Y yo me pregunto, ¿y quién lo probó?
quién lo olió, pero sé que ellos tienen muchas herramientas y tienen muchos profesionales, entre ellos estadísticos y los profesionales del área. Con base a esos conocimientos han construido protocolos. Y yo lo que hice fue estudiar qué era un protocolo. Ahora mismo nosotros, el mundo entero habla de protocolos por todo este cuento de la pandemia, pero anteriormente no sabíamos nada de protocolos. Los protocolos lo que hacen es estandarizar las cosas. Entonces, con este profesor de voleibol, que yo en un momento de mi vida lo menoscabé porque acá en Bolívar no había voleibol de nivel a nivel femenino, nunca se había logrado nada, pero este profesor desde el 2013 hasta el 2019 llevó a la máxima cumbre a los voleibolistas de Bolívar. Tanto es así que no perdió un partido con ella. Fuera de eso, el mayor número de la selección Colombia la conformaron sus deportistas que él formó. Y en tercer lugar, durante 5 años no perdió un set con ningún equipo. En los últimos Juegos Nacionales que él participó, parte de sus mejores jugadoras estaban fuera del país, lo que quiere decir que les tocó jugar con deportistas de su tercera, segunda y primera generación. Y con todo eso no perdió los Juegos Nacionales. Lo que quiere decir un entrenador que tiene gran conocimiento de esto, y con él empezamos a construir ese instrumento que en un principio le llamamos protocolo. Pero posteriormente nos dimos cuenta que en el sistema educativo había un instrumento llamado rúbrica, que es la que han cogido en el sistema educativo, convierten algo que es cualitativo en cuantitativo. Yo, como lo había aprendido a hacer las rúbricas, que ni siquiera sabía que eso existía, desde la industria con los protocolos, lo tengo confeccionado un poco diferente a las rúbricas que se utilizan en el sistema educativo. Pero les voy a explicar brevemente cómo se construye una rúbrica. En primer lugar, esta es una rúbrica construida por el profesor Jairo Ruiz, entrenador nacional de gimnasia masculina. Yo le enseñé a construir la rúbrica y esta es una de las rúbricas que él construyó. En primer lugar, el nombre del ejercicio, en este caso se llama Casina, da una descripción de lo que consiste ese ejercicio Casina, y aquí vemos unas imágenes de la ejecución del ejercicio Casina. Y ese ejercicio Casina, yo le dije que lo tenía que dividir por indicadores o fases, como le llaman ellos en la gimnasia. Pero el nombre indicador es mucho mejor porque ahora más adelante lo van a ver cómo se opera matemáticamente todos estos datos. Entonces, el primer indicador se llama ascenso, que vienen siendo estas dos gráficas. Esto es en la barra fija. La persona asciende. Aquí hay una breve indicación de lo que es el ascenso. Después viene el mortal, que viene siendo esta otra. En tercer lugar, el indicador giro, que son estas dos. Y en cuarto lugar, el agarre, ya cuando otra vez toma la barra. Y yo le solicité, en dependencia de la importancia que él como especialista, tanto en experiencia práctica como conocimientos teóricos que tiene de la gimnasia, le diera unos porcentajes a cada indicador de acuerdo a la complejidad en la ejecución del ejercicio. Y el profesor
consideró que, y bueno, asesorado también con los árbitros que él tiene a nivel internacional, ellos consideraron que el ascenso tenía, yo les pedía que hicieran los porcentajes de 0 a 100 y puso en el ascenso 45, el mortal 90, el giro 90 y el agarre 75. Claro está que tanto el mortal como el giro es lo más complejo, por eso tiene el mayor porcentaje. Fuera de eso, creamos 5 niveles para que él diera unas calificaciones de la nota más baja hasta la más alta que se puede lograr en la ejecución. Entonces, dimos como lo más bajo la calificación de 1 y la mejor es 5, que vamos a decir que es buscando la perfección, es 5. Por cada uno de los indicadores, él tenía que construir esos 5 niveles. Y lo que ven ustedes de color amarillo fueron las calificaciones que le hicieron a Yosimar Calvo en un momento. Por ejemplo, ascenso obtuvo calificación de 5, el mortal 4, el giro 4 y el agarre 4. Entonces, ahora, con cada uno de estos porcentajes y las calificaciones, van a ver lo que hacemos. Aquí está el ascenso que había dado 45, el mortal que había dado 90, el giro 90 y el agarre 75. Si nosotros sumamos estos porcentajes, y eso da creo que 300, y la suma de ellos, hacemos una regla de 3 para saber cuál es el porcentaje ponderado que tendría cada uno de los indicadores, para posteriormente tomar las calificaciones que él había dado por cada indicador y hacer una función que yo construí, que le puse el nombre de ICM. ¿Qué significa ICM? Intensidad compuesta de Micobi. Micobi es el autor. Entonces, la intensidad compuesta de Micobi consiste en multiplicar el porcentaje ponderado por la calificación que se obtuvo, más la siguiente indicador, el porcentaje por su calificación, y de forma automática nos da el valor de intensidad de ese ejercicio. Por primera vez, el profesor Jairo Ruiz ve numéricamente cómo fue la complejidad de la ejecución en intensidad del ejercicio, porque ellos sí la ven cuando están ejecutando el deportista, pero no tenían la posibilidad de darle un número. Fuera de eso, yo les hice una gráfica para que ellos vieran en qué nivel de calificación estaba por cada indicador y dónde tenía que mejorar. Lo que quiere decir que esta herramienta, además de mostrarle la intensidad, le muestra al entrenador dónde tiene que hacer énfasis, que debe mejorar a su deportista para que esta calificación se convierta en 5. Entonces, esto es toda la importancia de la rúbrica, pero aquí estoy mostrándole una rúbrica técnica. Lo mismo puede ocurrir con una rúbrica táctica que estamos, o mejor dicho, ya el profesor Álvaro, que es entrenador de taekwondo, que ha ganado medallas olímpicas, también ha construido sus rúbricas técnicas y tácticas, que tiene 63 rúbricas construidas. Y con un grupo de entrenadores y preparadores físicos en fútbol, ya estamos construyendo unas rúbricas colectivas para el fútbol.
La metodología ágil de Micovi ha incorporado el sistema de gestión de calidad para el proceso de preparación de las instituciones deportivas. En las industrias del mundo se habla de criterios, de indicadores, de estándar y de calidad para poder controlar y evaluar todo el proceso de la producción de los medicamentos. Y doy una breve explicación de lo que es criterio. Determina el objetivo para controlar y evaluar lo planificado o lo ejecutado en el proceso. El indicador es el instrumento que permite medir lo que se controla y evalúa en lo planificado o lo ejecutado en el proceso de calidad. Y el estándar es el grado de cumplimiento de criterios de calidad. También el estándar podemos decir que es el rango en que se mueve un dato, que si se da más de allí no es conveniente y si se da menos tampoco es conveniente. Por eso se habla de un grado de cumplimiento. Y lo último, calidad es el conjunto de características que satisfacen las necesidades dadas o cumplen con los requisitos. Todas las industrias del mundo, todas las instituciones educativas, cuando buscan su acreditación, buscan cumplir con esta palabrita llamada calidad. Y hay una máxima que se utiliza en la industria que dice: todo lo que se hace se puede medir, solo si se mide se puede controlar, solo si se controla se puede dirigir, solo si se dirige se puede mejorar. Y yo digo, esa máxima se da en la industria del mundo. ¿Por qué no la estamos aplicando en las disciplinas deportivas? La metodología ágil de Micovi utiliza los KPI de los componentes del estímulo de volumen e intensidad por cada ejercicio, además del desempeño psicosociobiológico del deportista. Yo, en primer lugar, di una definición de lo que es componentes del estímulo. Lo que en los otros modelos hablan de carga, acá hablamos es de componentes de estímulo. Y los componentes del estímulo son series de impulsos psicosociomotrices, cognitivos y afectivos que desajustan la homeostasis del organismo, y su respuesta como mecanismo de defensa produce la transformación de las estructuras de los sistemas de los órganos, que conlleva a un cambio del estado del entrenamiento con el fin de producir incremento del desempeño. En pocas palabras, el entrenador estimula a través de los ejercicios para incrementar el desempeño de sus deportistas. Pero para hacer algo similar a lo que hace la industria, nosotros nos tenemos que apropiar de los criterios estándar de calidad para poder controlar y evaluar lo que se planifica o lo que se ejecuta mediante los KPI. Una palabrita que de pronto no conocen. Los KPIs son los indicadores claves de gestión o indicadores claves de desempeño. Todas las industrias o empresas del mundo utilizan KPI. En el deporte, yo estoy incorporando los KPI para que el entrenador pueda tener claro qué está pasando por los componentes del estímulo, que en este caso yo hablo de 6 componentes del estímulo, pero de los 6 me dedico a hablar los 3 principales. Y los 3 principales son el ejercicio, el volumen y la intensidad. Los ejercicios los hemos clasificado en ejercicios determinantes y en ejercicios condicionantes e intermedios.
y eso va en correspondencia a la disciplina deportiva. En segundo lugar, el volumen, que viene siendo la parte cuantitativa de los ejercicios. Es la parte que siempre nos lo representa un número, un valor de medición. Y fundamentalmente trabajamos con volumen en repetición o en la distancia recorrida, como es metro, etcétera. Nosotros el volumen no lo representamos en tiempo, porque hay otro componente que se llama duración del ejercicio, que es diferente a este volumen. Y en tercer lugar, el componente más complejo que más tiempo me duré por entender, que se llama intensidad. Como les decía anteriormente, las definiciones de intensidad siempre se tomaban de lo que planteaba los entrenadores de atletismo o lo que planteaban los entrenadores de levantamiento de pesas. Pero las otras disciplinas deportivas, cuando estaban haciendo ejercicios técnicos o tácticos, no sabían cómo representar la intensidad. Y se cayó en un error garrafal, que incorporaron como intensidad la frecuencia cardíaca, lactato o cualquier parte del organismo. Yo les digo, tanto la frecuencia cardíaca como el lactato son efectos de lo que produjo el estímulo que se planificó. Yo no puedo planificar con el efecto. Me explico mejor. La industria del mundo fabrica medicamentos en un laboratorio, y cuando está fabricando el medicamento en un laboratorio donde le está dando la cantidad y calidad que necesita ese medicamento, no está tomando nada del cuerpo del ser humano. Pero ellos, cuando están en su estudio y cuando están en todo lo que es el ensayo-error del medicamento, que lo empiezan haciendo es con animales, ellos lo que hacen es evaluar el efecto que va produciendo ese medicamento a ese organismo de ese ser vivo. Entonces, nosotros no podemos decir que la frecuencia cardíaca o el lactato lo utilizo como medio para planificación. Eso es un error garrafal que se está cometiendo en las diferentes disciplinas deportivas. Yo utilizo cualquier cambio que ocurra dentro del organismo como evaluación. Me sirve para evaluar lo que se planificó. ¿Y qué es lo que yo planifico? Volumen e intensidad. Entonces, yo me encontré con dos palabritas. La primera que me encontré se llama perfectibilidad. Me pareció fantástica. ¿Qué significa perfectibilidad? Todo aquello que está sujeto a mejorar. Esa característica la tiene la intensidad. La intensidad siempre está sujeta a ser mejorada. Y en segundo lugar, multifactorial. Cuando el profesor de esgrima me regaló el libro, él decía que la intensidad tenía que ver con la complejidad del ejercicio, tenía que ver con la concentración de la atención, pero el profesor también consideró que estaba en el error, que había metido el lactato y la frecuencia cardíaca. Yo no se lo acepté, pero sí me sirvió para entender que la intensidad era multifactorial. Por eso, cuando les presenté la rúbrica, tenía varios indicadores, que eso es lo multifactorial. Cualquier ejercicio que se haga tiene muchos factores. Por ejemplo, los levantadores de pesas plantean que las pesas no son de fuerza. Y qué paradoja, los pesistas diciendo que las pesas no son de fuerza. ¿Por qué lo dicen? Porque ellos saben que hay deportistas que tienen menos fuerza que otros, pero son más técnicos y levantan más peso. Lo que quiere decir que la técnica es un factor, es un indicador que me puede ayudar para levantar más peso. Entonces, por eso la intensidad
es multifactorial. Y estos componentes del estímulo son los que le producen el cambio del organismo. Y yo planteo que el cambio que se da en el organismo es de carácter psicosociobiológico. ¿De dónde saqué esa palabrita? La saqué de la Organización Mundial de la Salud cuando se refieren ellos a la enfermedad. Pero la Organización Mundial de la Salud habla que la enfermedad es de carácter biopsicosocial. Pero yo he visto que en el deporte los factores psicosociales tienen una preponderancia muy alta que no se ha considerado. Se le ha dado el mayor peso a lo biológico. Y les digo, la gran mayoría de deportes, lo que más prevalece es lo psicosocial. Yo no le estoy quitando importancia a lo biológico. Lo que estoy es resaltando más a lo psicosocial que se había descuidado como el desempeño del deportista. Un problemita de tipo social o de tipo psicológico daña todo lo biológico. El deportista puede estar en su máximo esplendor a nivel biológico, pero por lo psicosocial se daña todo el proceso. La metodología ágil de Micovi ha realizado en el proceso de preparación del deportista el monitoreo de control y evaluación de forma numérica y gráfica en la planificación y recolección para realizar ajustes. Entonces, basado en eso, le estoy mostrando esta gráfica bastante cargada, pero no se me inquieten mucho por lo cargada que vean, porque me sirve solamente para hacer una breve explicación para después pasar a otra menos cargada. Entonces, explico algo. Para que un entrenador pueda trabajar con la metodología ágil de Micovi, quiero hacerle una aclaración. Todo lo que vean ustedes con letras color azul es porque allí se tiene que digitar información. El entrenador tiene que digitar información. Y todo lo que vean con letras color rojo es porque eso va a salir automático en todo el procedimiento de la metodología ágil de Micovi. Y fuera de eso, todo lo que vean de color fondo, color verde, es para planificar. Y todo lo que vean con fondo de color azul es para recoger la información de lo ejecutado por el deportista. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan acá. Fuera de eso, el entrenador tiene que, a través de un protocolo que construyó la metodología ágil de Micovi, para recoger los ejercicios o las tareas de fuerza, carreras, de precisión, técnico y táctico que se realizan en su respectiva disciplina deportiva. Y para aquellas disciplinas deportivas que el entrenador, sobre todo en lo técnico y lo táctico, no saben cuál es la intensidad, se ha construido las rúbricas que convierten la intensidad que es cualitativa en cuantitativa. Y además, el entrenador tiene que tener previamente 4 documentos elaborados antes de empezar a planificar. La primera se llama Protocolo de la Programación Matricial Anual. Aquí donde se elaboran la programación del macrociclo. No estoy hablando de planificación, programación. Aquí se programan las tareas que se van a llevar a cabo en el macrociclo. En segundo lugar, los protocolos de los indicadores de los componentes del estímulo, de las unidades patrones. ¿Qué son las unidades patrones? Las unidades patrones vienen siendo como si
como la cinta métrica. La cinta métrica me sirve para medir cualquier unidad de longitud, o como el kilogramo. El kilogramo o la báscula me sirve para medir el peso de algo. Entonces, como nosotros lo que hacemos, la distribución de los componentes del estímulo de volumen y de intensidad, necesitamos por cada ejercicio tener las unidades patrones de volumen y de intensidad. Si el entrenador tiene 100 ejercicios, a esos 100 ejercicios le tiene que tener la unidad patrón de volumen y de intensidad. Pero también debe tener el desempeño, el mejor resultado que haya tenido en ese ejercicio. Y le llamamos desempeño de carácter psicosociobiológico. Hay uno de los entrenadores que está trabajando conmigo de subacuática, que es el entrenador colombiano que más medallas mundiales ha obtenido en subacuática. El desempeño no está tomando el mejor resultado del deportista. Él se está basando en los récords. ¿Cómo así? Si su deportista, su desempeño es para nivel nacional, entonces él toma los récords nacionales. Si su deportista es el desempeño para nivel internacional, toma los récords a nivel continental o mundial. Y por último, el protocolo del documento escrito que debe tener el entrenador anual. Cuando se tienen esos 4 documentos, después se tiene otro protocolo que es para tomar información cada semana o cada microciclo, que es donde se programan, tampoco hablo de planificación, se programan cuáles son los ejercicios o tareas que se van a hacer en el microciclo o la semana. El entrenador dice, voy a hacer estos ejercicios y qué objetivo me propongo con ellos. Acuérdense que el diseño inverso plantea primero es tener el objetivo. Ya cuando se tiene la programación semanal, se empieza a planificar lo que va a hacer en cada ejercicio de cada sesión de entrenamiento. Pero para empezar a explicar esto, voy a otra diapositiva y la van a ver menos cargada. Y también cuando ya el entrenador planificó y el deportista ejecutó, hay este otro formato para recolectar lo ejecutado. Y lo demás ya ustedes lo están viendo con color rojo, lo que quiere decir que sale de forma automática, y es lo que voy a explicar a continuación. Acá ahora sí van a entender mucho mejor, mucho más claro cómo se hace la planificación con la metodología ágil de Micobi. Ya les había dicho el protocolo de las tareas donde recojo los grupos de ejercicios que voy a hacer y qué ejercicios voy a hacer en mi disciplina deportiva. Construyo la rúbrica para los ejercicios que la intensidad es cualitativa. Tengo la programación por macrociclo, los indicadores de las unidades patrones por cada ejercicio que tenga. Tengo los protocolos del desempeño y tengo el plan escrito, y fuera de eso tengo el protocolo donde programo las actividades del microciclo. Estas actividades se programan microciclo por microciclo, lo que quiere decir, con esta metodología nunca se programa más de un microciclo, solamente un solo microciclo. Y cuando ya tengo la programación del microciclo, el entrenador utiliza un protocolo para planificar y controlar. Miren que utilizo estas dos palabras juntas. El entrenador, cuando está haciendo la dosificación de la distribución de volumen y de intensidad por cada ejercicio, de forma automática, esta metodología le va mostrando gráficas cuál es el comportamiento del volumen y la intensidad de ese ejercicio que está dosificando, como lo hace la industria. Y cuando programa
los ejercicios, automáticamente miren lo que ocurre. Ya el entrenador no hace más nada. Todo lo hace la metodología. Hace el monitoreo de control de lo planificado en los componentes del estímulo por ejercicio de forma numérica y gráfica en los diferentes ciclos con los KPI, indicadores claves de gestión o indicadores claves de desempeño. Entonces, ¿qué hace? Nos muestra todas las sesiones que se hayan realizado de todos los ejercicios en el macrociclo. Si el entrenador utiliza 50 ejercicios, le va a aparecer las gráficas de volumen y de intensidad de cada uno de sus 50 ejercicios en cada sesión que él haya hecho. El entrenador no metió mano allí, eso se lo hace la metodología. También les presenta las sesiones por microciclo, es decir, el microciclo que quiera ver el entrenador, el 1, el 2, el 3, el 20, que ya él ha planificado, se lo muestra. También numéricamente y con las gráficas. Estoy poniendo como ejemplo, si tiene 50 ejercicios, le va a aparecer las gráficas de los 50 ejercicios que hizo. Pero también le muestra los microciclos por macrociclo que haya programado, que haya planificado. Y por último, le presenta las sesiones programadas para que el deportista ejecute. En pocas palabras, lo que le dice el entrenador, esto es lo que te toca hacer en esta sesión de entrenamiento. Esto es planificación. Y quiero decirles algo más. Yo me duré más de 25 años investigando sobre planificación y cuando ya supimos todo cómo planificar con la metodología ágil de Micovi, nos dimos cuenta que lo más importante no es la planificación. Nosotros no nos podemos quedar en la planificación. Lo más importante para un entrenador es lo que vamos a ver a continuación. Es la recogida de lo que va ejecutando el deportista por cada ejercicio en cada sesión del entrenamiento. Entonces, el encabezado que empieza es lo mismo que le había mostrado, el protocolo donde yo doy los ejercicios que utilizo en la disciplina deportiva, las rúbricas, la programación de los macros, los componentes de los estímulos, el desempeño, el documento escrito y la programación, que es la misma, la programación de cada actividad, pero es probable que el entrenador pudo haber cambiado algo que fue programado. Por X circunstancias, lo que programó tuvo que cambiar algún ejercicio o cambió algo de la dosificación. Eso puede ocurrir. Y entonces acá el entrenador recoge lo que va ejecutando el deportista en volumen e intensidad de cada ejercicio. Esa distribución que ya había hecho previamente, bueno, ¿qué fue lo que hizo de eso? Y de forma automática, vea que ya aparece con color rojo, de forma automática me hace tanto numérica como gráficamente el control de los volúmenes y las intensidades planificadas, pero también me hace evaluación numérica y gráfica de la evaluación del desempeño. Yo controlo los componentes del estímulo, volumen e intensidad, y evalúo el desempeño, lo que está pasando en el rendimiento del deportista. Aquí sí puedo tomar lactato, aquí puedo tomar frecuencia cardíaca, lo que sea, en la evaluación. Pero también de forma automática me hace el monitoreo de control y evaluación de los diferentes ciclos y me lo muestra gráfica
y numéricamente. ¿Qué viene siendo? Todas las sesiones ejecutadas en el macrociclo. Como les decía, si son 50, son 50 que me presenta los ejecutados, pero también me presenta otras gráficas de la evaluación del desempeño. También me lo muestra las sesiones del microciclo que quiera ver, tanto los componentes del estímulo como el desempeño. Y también me muestra los microciclos del macrociclo, tanto los componentes del estímulo como el desempeño. Son dos cosas totalmente diferentes. Y también me muestra lo último, es lo que ejecutó en las sesiones del entrenamiento. Y lo último, que ya lo están haciendo varios entrenadores, como es el profesor Jairo Ruiz, ya lo hizo para gimnasia, y el profesor Álvaro para taekwondo, lo que es la evaluación auténtica. Evaluación auténtica. Esa palabra auténtica es fabulosa. En el deporte se debe evaluar de una forma auténtica. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la competición que me sirve para ver el desempeño psicosociobiológico de mi deportista y de los adversarios en las competiciones, tanto por deportista como también grupal? Los ingenieros desarrolladores de software incorporaron la metodología ágil. Por eso es que se llama esto metodología ágil. Esto no me lo inventé yo. Esto lo inventaron los ingenieros desarrolladores de software, que en el 2001 se reúnen en Estados Unidos. No les gustaba esos modelos de planificación que ellos les enseñaron, que eran tradicionales, y ellos crean su propia metodología y le llaman ágil. Y posteriormente las industrias del mundo también utilizan metodologías ágiles como la Toyota, Google, Facebook. Todos ellos utilizan metodologías ágiles. También la están utilizando las instituciones educativas. Hoy la metodología ágil de Micobi la pone al servicio de las disciplinas deportivas. Yo me inspiré más en una de las metodologías ágil porque son muchas, llamada Scrum. Scrum me enseñó que yo no tenía que hacer planificación a largo plazo, sino una programación a largo plazo. Y cuando ellos planificaban un trabajo que iba a durar 2 años o más, ellos se dieron la tarea que entre 1 y 4 semanas tenían que hacer esa planificación que le llamaron sprint. Y esos sprint fueron los que me inspiraron para conocer más de las metodologías ágil. Ellos tienen 4 reuniones interesantes y no quiero extenderme mucho con esto de las metodologías ágil, pero muchas cosas están ya incorporadas para el sistema deportivo. Las metodologías ágil de Micobi, apoyado en las estadísticas, utiliza Big Data, minerías de datos y ciencia de los datos. Este cuadro lo utilizan muchas instituciones deportivas, pero hay mucha diferencia. En primer lugar, yo aquí estoy resaltando al deportista, que es el eje, todos los insumos lo da él, pero la persona más cercana a él es el entrenador. Y si ustedes ven que son las letras más grandes, yo puedo decir que el que tiene la batuta en la mano es este personaje llamado entrenador, y algunas veces tiene alguien muy cercano que le he puesto el nombre preparador psicosociomotriz, y se apoya de las diferentes ciencias o de los diferentes especialistas de las ciencias que le sirven para evaluar. Todas estas ciencias nos ayudan en la evaluación del desempeño del deportista. Pero como la información que se está manejando es tanta,
yo planteo que debe existir una plataforma móvil o web, un app y de red que permita recopilar la información de todos los integrantes del equipo interdisciplinario. Aquí no se habla de equipo multidisciplinario. Es un error para hablar de un ser humano extremadamente complejo, que sus características son psicosociobiológicas. Si estudian la teoría de la complejidad, cuando se habla de complejidad, se habla de equipo interdisciplinario. Y como son millones y millones de datos que se manejan solamente un solo deportista, tenemos que hablar de Big Data, minería de datos y ciencia de los datos. Los computadores son los que tienen que hacer todo ese procesamiento, entrecruzamiento de todas las variables, de todos los indicadores que trabajemos, lo tienen que hacer computadores inteligentes. La metodología ágil de Micovi busca acreditar y certificar a las instituciones deportivas. Si todas las instituciones educativas, instituciones industriales buscan certificación, ¿por qué nosotros en nuestro proceso de preparación del deportista no tenemos certificación y acreditación? Así como las instituciones educativas se acreditan ante el Ministerio de Educación Nacional y las industrias del mundo buscan una certificación ISO, porque nosotros lo que es la planificación, la ejecución, este es el hacer, y verificamos a través del control y la evaluación y hacemos un ajuste. Este actuar es un ajuste para repetir el ciclo. Por eso nosotros no hacemos más de un microciclo de programación y cíclicamente vamos haciendo todo esto. Y esto es lo que certifica a una industria del mundo. El sistema deportivo también necesita tener una certificación y acreditación, como ocurre en todas las entidades del mundo. Y por último, la metodología ágil de Micovi ofrece capacitación, consultoría y entrenamiento a las instituciones deportivas. Yo aquí estoy dando una capacitación en Brasil. Desafortunadamente empiezo dando capacitación primero fuera de mi país, de la metodología ágil de Micovi a entrenadores de CrossFit. Esto es un evento de el Comité Olímpico y me parecieron las imágenes perfectas para mostrarle a ustedes lo que es la capacitación que se les puede dar. Muchas gracias. Estoy aquí atento para cualquier pregunta, inquietud, duda. Mario, está sin volumen. Mario, tienes que prender el micrófono. Mario, tienes desactivado el micrófono. Sí, pero no sabe cómo activarlo. Bueno, Diógenes, apodérate tú de... No escuchamos, Mario.
Bueno, me están preguntando que si yo estoy reevaluando. Yo no puedo decir que yo soy el que estoy reevaluando. Yo estoy presentándole es una metodología que empieza todo el proceso de planificación desde la sesión basado en los indicadores de unidad patrón. Una de mis propuestas es hacer una disrupción porque estamos actualmente toda la industria del mundo está automatizada, todo se ve en tiempo real y entonces yo te puedo presentar mediante esta metodología y decir tanto en control como en evaluación de lo que va ocurriendo en cada ejercicio que el entrenador haga en cada sesión de entrenamiento. Eso lo hace esta metodología. Las otras, tengo la duda que lo hagan porque no utilizan unidad patrón. Eso fue lo que yo enseñé durante 15 años en la Escuela Nacional del Deporte, los diferentes modelos de planificación en teoría del entrenamiento. Bueno, les quiero decir algo más. Yo hice 6 semestres de ingeniería antes de estudiar deporte y tengo un pensamiento matemático, es lo que me ha permitido hacer esta innovación en el modelo de planificación, que parte es desde cada ejercicio que el entrenador planifique en su propia disciplina deportiva. No sé exactamente o no domino todo lo que plantea los sistemas dinámicos, pero lo que sí te puedo decir que esta metodología hay un dinamismo que el entrenador puede cambiar todo lo que quiera en cada sesión de entrenamiento. Entonces, si él puede hacer el cambio o el ajuste que quiere en cada ejercicio que hace por sesión de entrenamiento, ¿qué más dinamismo podemos hablar? No sé si el sistema dinámico hace eso. Dime, Mario. Profe Milton, ¿usted me escucha? Sí, Diógenes. Me van a hacer las preguntas ahora desde el teléfono. Pero colgó Mario. Bueno, profe Milton, le preguntaba que si en los años que usted lleva implementando su sistema Micobi, ¿cómo lo ha podido verificar? ¿Cómo lo ha podido someter a prueba? Bueno, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo ha contrastado? Sí, te explico. Yo, cuando estuve en la Escuela Nacional del Deporte, fueron donde nacen mis dudas, mis inquietudes de lo que yo enseñaba en planificación, pero no sabía cómo hacer algo diferente y tampoco me atrevía a decirlo públicamente porque yo viviera enseñando lo que decían todas las teorías en ese entonces de planificación. Estuve trabajando en la escuela hasta el 2008. Me voy a trabajar a Bogotá y allá tenía la responsabilidad de recopilar toda la información de todos los metodólogos que ellos recogían de los entrenadores. Las dudas crecieron más porque fue una experiencia práctica que tenía
y en el 2012 me vengo a trabajar a Bolívar ya como metodólogo de todas las disciplinas deportivas. Desde ese entonces yo nunca le pedí un plan de entrenamiento a ningún entrenador, porque ya ahí sí estaba insatisfecho de que ellos me presentaran un macro de algo que iban a cambiar en todo momento por diferentes razones. Entonces yo digo, ¿para qué voy a solicitar algo que está en total cambio, sobre todo lo que son los volúmenes y las intensidades? Entonces, reúno a los entrenadores en ese entonces de combate, planteando, yo tengo unas nuevas ideas para hacer estas otras cosas. Me dijeron que sí, pero ellos no aguantaron muchas reuniones, entonces se deshizo. Después me siento con el profesor Andrés Mesa, que era el entrenador de voleibol de Bolívar. Con él logré afianzar muchas cosas. Construimos, como les decía ahora rato, el protocolo para la intensidad de todos los ejercicios de voleibol, pero después nos dimos cuenta que existía un instrumento llamado rúbrica, los pulimos mejor. Eso fue hasta el 2019. Ustedes saben que el 2020 fue el momento más crucial que ha vivido la humanidad. El confinamiento que todos tuvimos fue lo mejor que me pudo haber pasado. Empiezo a tener la experiencia con diferentes entrenadores del país, con logros a nivel mundial y olímpicos. Les enseñé durante 9 meses, donde nos reuníamos casi todos los días. Fuera de eso, hubo como 2 días que nos reunimos hasta 8 horas. Ustedes saben que nadie podía salir de la casa, entonces ese fue el momento cumbre que yo tuve con estos entrenadores, donde hubo discusiones fuertes porque ellos no podían entender cómo ese modelo de planificación totalmente diferente a lo tradicional. Tuvimos todo el tiempo para que ellos aprendieran. Fuera de eso, yo dicté más de 30 conferencias a nivel nacional e internacional. Ellos entraban a todas las conferencias. Tuve una capacitación con la Asociación de Entrenadores del Valle. También ellos asistían e inclusive ya empezaron a hablar de la metodología ágil, de lo que ellos iban aprendiendo. Y lo último que están haciendo ya es planificando con esta metodología. Entregan sus informes tanto al Ministerio de Deportes como al Comité Olímpico, basado en esta metodología. Y tengo como referencia a los profesores de gimnasia, el profesor Jairo Ruiz y Diego Medina, que los dos son entrenadores del equipo nacional masculino y femenino de gimnasia. El profesor Álvaro Vidal, que es el entrenador de taekwondo, medallista de bronce olímpico en Londres. Tengo el profesor Fabio Delgado, entrenador de subacuática, múltiple medallista a nivel mundial en subacuática. Tengo en arquería al profesor Edward, que también ha obtenido medallas a nivel mundial en arquería. Y lo último que estoy haciendo es con un grupo de entrenadores y preparadores físicos en fútbol que tienen equipo a nivel de la segunda categoría de fútbol nacional, donde están ya construyendo las rúbricas colectivas, que hoy sí puedo afirmarlo, que el fútbol es el deporte más complejo que hay por muchas características. Uno lo critica, pero cuando ya empieza a profundizar se da cuenta que la complejidad de ellos, por ejemplo,
para ponerle un ejemplo sencillo de esto, cuando se construye la rúbrica, el profesor Jairo construyó la rúbrica de todos los ejercicios que hace Yosimar. Una rutina de él se componen de 10 a 11 ejercicios. Hace unos días estuve hablando con la entrenadora que acaba de clasificar su deportista en gimnasia trampolín. Quiere aprender la metodología ágil de Micobi. Yo me le brindé con mucho gusto y le decía, profesora, hacer la rúbrica para gimnasia trampolín es mucho más fácil porque es un solo ejercicio. El único problema es cuando hablamos de la competición en dúo, porque ahí se está hablando de la sincronización de dos personas y ella me dice, profesor, sí, lo que pasa es que cuando se hace en dúo el grado de complejidad se baja y eso me puso a entender mucho mejor de lo que es el fútbol. Si para que dos personas estén sincronizadas el grado de complejidad lo bajan, ahora si hablamos de 11 deportistas con 11 adversarios en un terreno mucho más grande y que se juega es con los pies. Entonces, esa es toda la experiencia que he tenido. Para mí, el año pasado fue lo más glorioso que he tenido y lo digo muy bajito porque me da pena que ha empobrecido a muchos millonarios en el mundo y sigue matando a mucha gente en el mundo, pero a mí me ha beneficiado el COVID, que no tiene que ver nada con mi COVID. Profe, determinar los aspectos que determinan la importancia de la rúbrica en el proceso Micobi. Imagínate que ningún entrenador de las disciplinas deportivas técnicas y tácticas sabían cómo evaluar esa calidad o esa ejecución. Los entrenadores lo ven porque el ojo del entrenador se especializa en ver dónde están los errores, pero no estaba estandarizado, no estaba construido un instrumento. Por eso yo les empecé hablando de los protocolos que hace la industria, que es lo mismo, pero se llama rúbrica en el sistema educativo. Entonces, cuando los entrenadores empezaron a construir rúbricas, empezaron a ver cualquier cantidad de cosas que nosotros decimos, siempre la habían visto todos esos detalles, lo único que no estaba protocolizado, esos aspectos técnicos y tácticos. Y además, ya vamos a desechar esto que le estoy diciendo, que la frecuencia cardíaca, dime qué te dice cuando tú estás haciendo un gesto técnico de gimnasia. Ella se altera, por supuesto, pero se alterará cuando tú estás haciendo el gesto más complejo en gimnasia o cuando tú estás ejecutando una acción de equipo táctico de demasiada complejidad. Yo estoy convencido que la frecuencia cardíaca como evaluación en lo técnico y en lo táctico da muy poca información, mientras la rúbrica da toda la información habida y por haber que no dan las otras. Profe, una inquietud. ¿Será que lo que nos ha faltado es simplemente sistematizar los procesos y que cuando cualquier proceso se sistematiza por sí vamos a obtener unos logros? Claro. Dime la industria del mundo que no esté sistematizado sus procesos. Imagínate una industria sin tener un proceso sistematizado. ¿Cómo crees tú que estaría funcionando en el siglo XXI? Por supuesto, pero en el deporte eso ha sido tradicional. Sí, pero tenemos que acabar con esa tradición. Por supuesto, sí. ¿Sí? Allí es donde surge mi duda. O sea, el método Micobi es una forma de sistematizar. ¿sí? Sí, claro. Obviamente va a haber
va a haber o pueden surgir muchas otras maneras de sistematizar también. ¿Sí? Usted ha tomado la delantera, usted ha cuestionado el microciclo, el macrociclo, la intensidad, cosa que es excelente, que haya cuestionamientos dentro de la profesión. Excelente. Sí. Y creo que ese es su gran logro. ¿Sí? Sí. Y tener ya una propuesta adelantada, desarrollada y trabajada. Eso es muy interesante. Así que mi invitación es, pues, simplemente a que todos los entrenadores entren en procesos de sistematización, sea este o sea otro, pero tenemos que sistematizar todos nuestra actividad. Lo otro, para poder tú sistematizar tienes que tener indicadores. Sí. Y el macro no te sirve como indicador, porque es un número demasiado grande. Es un valor demasiado grande. Tú tienes que empezar. Y yo tuve años buscando cómo tener ese indicador que utilizaba la industria. E inclusive yo pensaba que los indicadores los iba a encontrar en los microciclos. Pero resulta que una vez viajando para Cuba con un profesor que le dije esta expresión para ver qué me decía: profesor, yo no creo en los mesociclos. Y él me dice: no, yo tampoco. Entonces la discusión no se pudo dar. Pero yo lo que les quería decir era que yo no era que no creía en los mesociclos, sino que los mesociclos tienen unas características que no son estables. Ellos fluctúan de 2 semanas a 6 semanas. La industria del mundo no puede tomar como indicador algo que tenga fluctuación. Tiene que tener estabilidad, ¿sí? Y entonces la estabilidad, yo pensaba que estaba después. Él me dice: no, que está en los días. Y después recibo un cuaderno del profesor Osvaldo Pinilla, que era el entrenador de la Selección Nacional de Colombia, de un muchacho que quedó campeón en los Juegos Panamericanos. Con ese cuaderno yo manejo bastante bien el Excel. Me puse a jugar con esos números, con las estadísticas, y me di cuenta que los indicadores estaban en los ejercicios. Profe Milton, Omar Mosquera le consulta si puede aplicar su metodología a cualquier deporte. Si vieron el encabezado, yo no hablo ni siquiera de deporte, yo hablo de ejercicios de fuerza, ejercicios de carrera, ejercicios técnicos, ejercicios tácticos y ejercicios de precisión. Te pregunto, ¿qué disciplinas deportivas hacen esos tipos de ejercicios? ¿Hay alguna que se quede por fuera? Excelente. Mario, te cedo la palabra, creo que ya solucionaste el problema. No, sigue sin sonido, Mario. Ah, qué lástima. Bueno, tenemos video de Mario, pero no tenemos audio de Mario. No leemos el lenguaje de señas. Sí. Lástima. Profe Milton, pues creo que es suficiente ilustración para la audiencia la exposición. Llevamos 1:30 exactamente. Si no encuentro aquí en el chat ninguna otra pregunta, no sé si usted quiera cerrar con algún comentario o alguna invitación. Bueno, sí. Bueno, les digo que en estos momentos estoy trabajando en un proyecto que tengo que presentar al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya es el desarrollo de la plataforma, porque mi mayor anhelo es que cualquier entrenador con cualquier cantidad de deportistas que tenga pueda manejar desde su computador, desde su celular, toda la metodología ágil de Micobi. La experiencia que ya tengo con estos entrenadores, como todo lo tengo sistematizado desde el Excel, con los datos de un solo deportista, ya el Excel es insuficiente. Está extremadamente cargado. Para hacer una operación se demora, hay veces hasta 1 minuto. Y ustedes saben que es metiendo un solo dato. Entonces. Y Excel es muy potente, ¿no?
siendo el ser potente ya no me da abasto. Entonces, porque lo que pasa es que, Diógenes, tienes que ver que esta metodología te trabaja individualmente cada ejercicio. Sí, sí, muchas variables, claro. Extremadamente el número de variables que hay. Y fuera de eso te los grafica. Te presenta la cantidad de gráficas que tú no te puedes imaginar. ¿Sí? Profe, ¿y la propuesta con el Ministerio del Deporte consiste en hacer una aplicación, un aplicativo Sí, para...? sí, sí. Estoy en eso, pero tengo que ganarme también ya la propuesta. A fines de este mes se cierra, se iba a cerrar el 15, pero hicieron una adenda por todo este problema que está pasando en el país, de los paros. Entonces pusieron 15 días más. Y me beneficié porque todavía no he llenado toda. Estoy apenas subiendo la información a la plataforma. Y mi deseo es que, bueno, también les digo, yo tengo un grupo de WhatsApp donde hay más de 250 entrenadores del país. Me gustaría tener tu número, Diógenes. Ahí vas a conocer a muchos entrenadores y entrenadores con medallas mundiales y olímpicos. Todos los martes yo me reúno con los entrenadores. Como lo decía, en la pandemia, en confinamiento, nos reuníamos todos los días. Ahora solo la reunión la tengo los martes, pero con los entrenadores tengo otros grupitos pequeños, los entrenadores de fútbol que están afanados en la construcción de las rúbricas. Nos estamos reuniendo, pero un grupo muy exclusivo los lunes y los miércoles. Profe Milton, y si alguien quiere contactarlo a usted, ¿por qué medio lo puede hacer? El número mío, 321-748-1983. ¿Y un correo, profe? micovi1960@gmail.com. Bueno, una pregunta que nos envía Mario a través del WhatsApp. Para definir el entrenamiento sería, según usted, están reevaluadas las... pero esa ya la hicimos, Mario. Sí. Esa pregunta ya la hicimos al comienzo. Sí, ya se respondió. Bueno. Entonces, profe, pues muchísimas gracias. Lamentamos la falla técnica de Mario, pero sabemos que ahí está al frente y pendiente de todo. Y en nombre de él, en nombre de la Universidad de la Amazonía, pues quiero agradecerle su presencia, la presencia de todas las personas que están hoy en la sala. Teníamos duda por el horario de jornada laboral, pero hubo una buena asistencia y seguramente irá creciendo. ¿Cuánto fue la asistencia? Llegamos a 70 personas en vivo, en directo en algún momento, ¿sí? Yeah. Pero seguramente que ese número va creciendo porque el video queda colgado en YouTube y verá que en pocas semanas fácilmente sobrepasa los 400, 500 visitas. Profe Micovi, queremos sortear un libro. No sé si usted quiere hacer una pregunta al auditorio. La primera persona que nos conteste la pregunta que haga el profesor Milton Correa se lleva el libro 100 test funcionales y de condición física del profesor cubano Antonio Luis Alba Verdear. Bueno, que den una definición de la unidad patrón aplicada al entrenamiento deportivo. A ver, la primera persona que responda a esto.
Mario dice ¿No? que la pueda contestar. ¿El ejercicio? Sí, claro. No, ¿cuál es la unidad patrón? O ¿cuál es la función de la unidad patrón en un ejercicio? Vamos a decirlo así mejor. Celiano dice el ejercicio según la situación técnica y táctica. No. No, todavía no clasifica Celiano. Vamos a jugar, dice distancia, peso, tiempo. No. No. Vamos a cambiar la pregunta entonces, profe Milton. Profe Milton, usted dentro de su plataforma elaboró una abreviatura. Sí. ¿Sí? Sí. Esa abreviatura es MAN. M-A-M. M-A-M. Sí. Bueno, a ver quién nos traduce o quién nos dice que es M-A-M. Entrenador dice medir la intensidad. No. Eduardo dice ejercicio, volumen e intensidad. No. Si no responden esa pregunta, yo creo que era la pregunta más fácil que se podía hacer. Milton, mire, tenía que ser otro Milton. ¿Qué dice? ¿Qué se me hizo Milton? Milton Mauricio Morales Vargas. Metodología ágil de Micovi. Por supuesto. Bueno, Milton, por favor, comunícate con Kinesis. El correo, por favor. El correo es atención@kinesis.com.co. Milton, Milton Mauricio. atención@kinesis.com.co. Allí nos puedes dejar tus datos completos, dirección, teléfono, ciudad donde te encuentras. Con mucho gusto te hacemos llegar el libro 100 test funcionales y de condición física del profesor Alba Verdeal, que es una edición de este año, es una novedad de este año. Y la única condición que te pedimos, Milton Mauricio, es que al recibir el libro, por favor nos hagas llegar una fotografía tuya con el libro en la mano. Eso es todo lo que te solicitamos. Bueno, profe Milton Correa. Bueno, Diógenes. Muchísimas gracias por haberlo tenido en este espacio de la Universidad de la Amazonía y su ciclo de conferencias. Así damos por terminada la quinta y invitamos a todos los presentes, primero, a que si no se han suscrito a este canal, es el momento de hacerlo, y también les recordamos que se reciben like. Eso suma, todo suma. También no puedo olvidar que Kinesis tiene durante todo el ciclo de conferencias un 50% de descuento en todos los libros de sello Kinesis para las personas que están inscritas a este ciclo de conferencias. No es una promoción abierta a todo el país, es únicamente para las personas que están inscritas a este seminario. Así que si lo quieren aprovechar, tienen ustedes el 50% de descuento. Ya allí se ganaron el 50%. Profe Milton, entonces muchísimas gracias. A Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que para dentro de 8 días este problemilla se haya solucionado. Voy a terminar el espacio pasando por aquí una cuñita, si me permiten, un segundo.
Perfecto. Y invitamos a la conferencia del próximo jueves 24, ¿sí? Donde tenemos invitado al profesor, a ver qué se me hizo. No me quiere pasar el video. Bueno, no hay problema. Jueves 24, junio 24, jueves a las 4 de la tarde. Entrenamiento pliométrico para la agilidad en futbolistas. El profesor Wilmer Fernando Prieto será el expositor. Así que quedan todos invitados para el próximo jueves a las 4 de la tarde. Profesor Milton, muchas gracias. Mario, muchas gracias. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Damos por terminada la charla de hoy y los esperamos el próximo jueves. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Bueno, señor.